Muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado, y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si quieres que la biblioteca siga iluminando senderos, apóyala. Comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato, y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Y si quieres apoyarla aún más, puedes convertirte en mecenas en Patreon. Ahora, comencemos con la narración. Gnósticos, la luz oculta que desafió a la historia. En los albores de la memoria, cuando los cielos eran aún nuevos y los hombres apenas reconocían el murmullo de su propia conciencia, existía un mundo dividido de manera tan profunda que su separación era palpable incluso en la piel de la tierra, y el agua de sus ríos. La luz y la oscuridad no eran meros opuestos, sino corrientes vivas que se entrelazaban, una presionando hacia lo elevado y otra arrastrando hacia lo profundo. En este escenario primigenio, los hombres y mujeres sentían un vacío inexplicable, una inquietud que no podía saciarse con alimento, ni con palabras, ni con la simple contemplación de los astros. Había un anhelo que se expandía en su pecho como un río subterráneo, un deseo de comprender lo que se ocultaba tras la superficie de la existencia, detrás de los muros visibles de la realidad. Entre aquellos que escuchaban este llamado, surgieron los primeros buscadores, los gnósticos. No eran héroes en el sentido de las epopeyas corrientes, ni guerreros que blandían armas sobre el barro de la historia. Su fuerza residía en la mirada, en la capacidad de percibir hilos invisibles que conectaban los mundos, y en la valentía de cuestionar lo que todos consideraban irrevocable. Se acercaban a los arcanos del conocimiento con un respeto que bordeaba la devoción, explorando cada símbolo, cada mito, cada palabra que pudiera ser una llave para abrir las puertas del misterio. Los ancianos de su tiempo los miraban con recelo, algunos con temor. Pero ellos continuaban, porque sentían en su interior que había algo más allá de lo evidente, un secreto que aguardaba a quien tuviera paciencia y audacia. El universo que los rodeaba estaba impregnado de dualismo. Espíritu y materia eran fuerzas que coexistían y se repelían a la vez, como imanes cósmicos. Todo lo tangible parecía intentar aprisionar lo intangible, cada cuerpo, cada montaña, cada río, parecía hecho de barro y sombra, mientras que la chispa de lo divino se agitaba en silencio dentro de los corazones de los humanos. Para los gnósticos, esta lucha no era teórica, sino una experiencia diaria. Caminar sobre la tierra significaba enfrentarse a lo pesado, a lo opaco, a lo que encadenaba la luz interna. Cada gesto, cada pensamiento, cada elección era una pequeña batalla entre lo que debía elevarse y lo que se dejaba caer. Comprendían que el mundo material no era una creación perfecta, sino un espejo torcido de algo mayor, una copia imperfecta que reflejaba solo fragmentos de la totalidad. Los arcontes, como los llamaban, eran los guardianes de esta imperfección, arquitectos del mundo físico que impedían que la chispa divina emergiera con facilidad. No eran dioses bondadosos ni demonios visibles, eran entidades sutiles y poderosas que controlaban las leyes del tiempo y del espacio, que moldeaban la materia y velaban porque los hombres permanecieran ciegos frente a su propia luz. Cada ciudad, cada templo, cada ritual impuesto por los poderes de su tiempo era una trampa sutil, un recordatorio constante de que la verdadera libertad y el conocimiento eran peligrosos para quienes no estaban preparados. Los gnósticos aprendieron a ver detrás de estos velos, a discernir la estructura oculta del mundo, a reconocer los hilos de los arcontes y a buscar las grietas por donde podría escapar la luz. A pesar de esta opresión, o quizá gracias a ella, la chispa divina brillaba en el interior de los hombres y mujeres elegidos por el despertar. No era un fuego que iluminara la piel, ni un poder que se pudiera tocar o poseer, era una presencia silenciosa,
que susurraba verdades sin palabras y mostraba caminos que el ojo común no podía ver. Algunos lo percibían como calor en el pecho, otros como un murmullo en la mente, y algunos pocos como una visión súbita, clara y cortante, que les revelaba la naturaleza de su propia existencia. Esta chispa era la esencia que les permitía resistir, seguir explorando, y no sucumbir ante la gravedad de la materia ni a la seducción de los arcontes. Los primeros gnósticos aprendieron que conocer el mundo no bastaba, había que conocer la luz interna, esa chispa que les conectaba con lo absoluto. Sus enseñanzas, transmitidas de boca a oído, de símbolo a símbolo, eran precisas y exigentes. Mira dentro de ti y no te detengas. Nada de lo que es visible puede contener la totalidad. Solo aquello que arde en silencio puede guiarte. Cada descubrimiento, cada epifanía, era una victoria silenciosa sobre los arcontes, una expansión de conciencia que acercaba a los humanos al pleroma, al reino de la plenitud que yacía más allá de la materia. A medida que exploraban, los gnósticos se dieron cuenta de que el mundo visible era un laberinto de espejos. Cada espejo reflejaba fragmentos de lo verdadero, y cada fragmento podía abrir la puerta a otro nivel de comprensión. No era un camino lineal ni seguro, era un sendero que exigía valor, paciencia y un hambre insaciable de luz. Mientras los siglos avanzaban y las ciudades crecían sobre antiguas ruinas, los gnósticos se mantenían como sombras en los márgenes de la historia. Sus reuniones eran discretas, sus símbolos escondidos en el arte y en la arquitectura, sus palabras cifradas en textos que solo un iniciado podía interpretar. La persecución era constante, pero la chispa no podía extinguirse. Los arcontes, poderosos y sutiles, podían tentar, engañar o aplastar el cuerpo, pero la luz interna seguía viva, a veces dormida, a veces fulgurante, siempre presente. Cada individuo que descubría la chispa en su interior se convertía en un faro, una grieta en la opacidad del mundo que permitía que otros también vieran, aunque fuera solo un instante, la realidad detrás de la ilusión. La búsqueda gnóstica no era un acto de rebelión contra los hombres, sino contra la estructura misma de la existencia que aprisionaba lo divino. No había armas, no había ejércitos, había introspección, discernimiento y una valentía que pocos comprendían. La chispa divina no podía ser compartida de manera superficial, cada uno debía encontrarla por sí mismo, atravesando la oscuridad del mundo material, enfrentándose a sus propias sombras, reconociendo la presencia de los arcontes en cada miedo, en cada duda. Era un viaje que transformaba no solo la mente, sino el alma entera, hasta que lo humano y lo divino se encontraban en un instante de claridad que ningún poder externo podía arrebatar. Y así, en un mundo antiguo y dividido, los gnósticos comenzaron a tejer su camino. Caminaban entre pueblos y desiertos, entre templos y ruinas, siempre invisibles a los ojos de quienes temían lo que no podían controlar. Sus pasos eran silenciosos, pero su conciencia era un tambor que resonaba más allá del tiempo, un latido que recordaba que la luz podía sobrevivir incluso en la sombra más densa. Cada chispa descubierta en un corazón humano era un triunfo sobre la opacidad del mundo, un recordatorio de que, aunque los arcontes habían construido un universo imperfecto, la esencia divina no podía ser contenida. Los gnósticos sabían que su misión no era inmediata ni visible, sino eterna, y que el simple hecho de despertar a uno mismo era ya un acto de revolución cósmica. La dualidad del mundo se convertía, para ellos, en un espejo constante. Cada acto de introspección, cada símbolo descifrado, cada momento de silencio era un paso hacia la liberación. Lo que para otros era caos, para ellos era mapa, lo que parecía prisión, era campo de entrenamiento para el espíritu. Comprendieron que la verdadera guerra no se libraba con armas, sino con conciencia, que cada descubrimiento interior era un golpe certero contra los arcontes y sus constructos. La chispa divina no podía ser destruida, pero podía ser olvidada, ignorada o ignorada por generaciones enteras hasta que un nuevo iniciado la encendiera de nuevo. Esta responsabilidad silenciosa pesaba sobre ellos, y la llevaban con humildad y determinación. A medida que avanzaban por senderos escondidos, atravesaban bosques que parecían susurrar secretos antiguos,
desiertos que ocultaban ecos de antiguas civilizaciones, y ciudades que habían olvidado la voz de la verdad. En cada paso, los gnósticos aprendían, enseñaban y recordaban que la luz y la oscuridad no eran enemigos absolutos, sino partes complementarias de un todo más vasto, que la materia no era malvada, solo limitada, que la chispa divina en cada ser humano era la llave que abría todas las puertas, incluso aquellas custodiadas por los arcontes más poderosos. Así comenzaron, en silencio y secreto, los gnósticos del mundo antiguo, caminando por un sendero que nadie más veía, explorando el misterio, viviendo la paradoja y manteniendo encendida la llama que, en algún momento, resonaría a través de los siglos. Su existencia no estaba registrada en crónicas de imperios ni en monumentos de piedra. Estaba escrita en las mentes despiertas, en los corazones que sentían la llamada del oculto, y en cada chispa divina que lograba recordar su origen verdadero. Cada acto, por pequeño que pareciera, era una victoria contra la opacidad del universo y un paso hacia el despertar de toda la humanidad. En los remotos rincones del mundo antiguo, donde los desiertos se extendían como mares de silencio y las ciudades emergían del polvo con sus templos y mercados, los gnósticos comenzaron a registrar sus hallazgos y revelaciones en textos cuidadosamente escondidos. No eran libros comunes, destinados a la alabanza pública ni a la instrucción de multitudes, sino manuscritos cargados de símbolos, metáforas y códigos que sólo podían ser comprendidos por aquellos que ya habían percibido la chispa divina en su interior. Entre estos textos destacaban los hallazgos que siglos después se conocerían como los manuscritos de Nag Hammadi, rollos y códices que contenían palabras de maestros desconocidos, evangelios que no habían sido aceptados por las iglesias dominantes, relatos de visiones y diálogos secretos, y apócrifos que ofrecían caminos alternativos para comprender la realidad. Cada línea escrita era un hilo tendido hacia la luz, una guía que debía protegerse con cuidado, porque el mundo visible no estaba dispuesto a tolerar a aquellos que pretendieran liberarse del yugo de la materia. Estos textos no surgieron en aislamiento. La sabiduría que contenían llevaba ecos de tierras lejanas, de filosofías orientales que habían viajado a través de caravanas y mares, mezclándose con las enseñanzas judías y las primeras interpretaciones del cristianismo. El pensamiento gnóstico absorbía, reinterpretaba y transformaba estas corrientes, creando un tejido intelectual que era a la vez universal y secreto. Había enseñanzas sobre el alma y su liberación, sobre la naturaleza del cosmos y los límites de la percepción humana, sobre la forma en que la chispa divina podía despertar y abrir puertas más allá del tiempo y del espacio. Cada influencia era reconocida y adaptada, pero siempre filtrada por la visión de aquellos que entendían que la verdad no podía ser vulgarizada. Debía mantenerse pura, codificada y accesible solo a quienes tuvieran el valor de buscarla. Y así llegó la persecución. Los poderes establecidos, tanto políticos como religiosos, se sintieron amenazados por esta búsqueda de conocimiento que no obedecía a jerarquías, que no se sometía a doctrinas y que otorgaba libertad interior a quien la practicara. Las primeras comunidades gnósticas fueron señaladas, sus textos confiscados o quemados, sus miembros perseguidos, exiliados o, en los casos más extremos, ejecutados. Cada gesto de resistencia era respondido con la violencia de quienes temían perder el control sobre la mente y el espíritu de los hombres. Sin embargo, la chispa divina en cada iniciado les daba fortaleza, la persecución no extinguía la luz, solo la hacía más sutil, más resistente, más difícil de erradicar. Los gnósticos aprendieron a moverse como sombras entre las sombras, a ocultar sus enseñanzas en rituales que parecían inofensivos, en símbolos que pasaban inadvertidos para los ojos no entrenados. Las comunidades secretas surgieron como oasis de conocimiento en medio del desierto de la ignorancia y la represión. Se reunían en cuevas ocultas, en casas aparentemente comunes, en monasterios alejados de los caminos principales, donde cada visitante debía ser examinado cuidadosamente antes de poder escuchar una palabra de la gnosis. Los lazos entre ellos eran fuertes, forjados no solo por la amistad sino por la necesidad de sobrevivir. Cada encuentro, cada enseñanza compartida, era un acto de valentía, un desafío a los poderes que buscaban su destrucción.
A través de estas comunidades, la gnosis continuó fluyendo, silenciosa pero inquebrantable, como un río subterráneo que se abre paso incluso bajo rocas imposibles. La gnosis misma se convirtió en la verdadera salvación. No se trataba de rituales externos ni de obediencia ciega. Era un conocimiento que liberaba al alma del peso de la materia. Un despertar que permitía a cada individuo percibir la realidad con ojos distintos. A través de la gnosis, se comprendía que la vida visible era solo un velo, que la chispa divina dentro de cada ser humano podía trascender cualquier obstáculo impuesto por el mundo material, y que el espíritu podía retornar al origen del pleroma, a la plenitud de luz y perfección. Los gnósticos no prometían riqueza, poder o gloria, ofrecían algo más profundo y duradero, la certeza de que cada alma podía redescubrir su origen, encender la luz interna y caminar libre entre la oscuridad de la creación imperfecta. Cada manuscrito, cada enseñanza, cada encuentro clandestino era un acto de resistencia, pero también de esperanza. Los gnósticos entendieron que aunque la persecución los obligara a esconderse, cada chispa despertada en un corazón humano era una semilla de eternidad, un fragmento de luz que el tiempo no podía borrar. La gnosis se transmitía no solo como doctrina, sino como experiencia vivida. Quien la encontraba no podía volver atrás. Su percepción del mundo y de sí mismo quedaba irrevocablemente transformada. No era un camino fácil, pero era el único que conducía a la verdadera libertad, a la comprensión de la naturaleza del espíritu y a la reconciliación con lo divino que habitaba en cada ser humano. Y así, en la penumbra de ciudades que desconocían su valor, en el silencio de cuevas y casas ocultas, los gnósticos continuaron su labor, escribiendo, enseñando y preservando la chispa. Cada palabra codificada, cada símbolo dibujado en secreto, cada gesto de sabiduría transmitido de maestro a discípulo, era una victoria silenciosa contra los arcontes y contra el mundo que había olvidado la luz. Con cada generación, el conocimiento se expandía, aunque fuera invisible a los ojos de la historia oficial. Los gnósticos sabían que su existencia no sería reconocida, que muchos perecerían sin ver sus enseñanzas florecer, pero entendían que la gnosis misma era inmortal. No dependía de monumentos, templos ni ejércitos. Dependía de la chispa que habitaba en cada corazón humano capaz de percibirla. A lo largo de los años, sus comunidades secretas se multiplicaron, dispersas por desiertos, montañas y ciudades antiguas. Algunas sucumbieron ante la persecución, otras lograron sobrevivir cambiando de lugar, de nombre y de rostro. Cada grupo continuaba la tradición de preservar los textos sagrados y el conocimiento codificado, de entrenar a nuevos iniciados y de proteger la chispa divina. Aunque invisibles, sus pasos dejaban huellas en la historia, en símbolos escondidos en arte, en arquitectura, en palabras que parecían comunes pero que portaban verdades profundas para aquellos que sabían mirar. La gnosis era un río subterráneo que atravesaba el tiempo, silencioso pero constante, listo para despertar en quien estuviera preparado. La experiencia gnóstica transformaba a quienes se acercaban a ella. El miedo al mundo material, la sumisión ante los arcontes y la obediencia ciega se desvanecían frente a la claridad interior. Cada ser que descubría su chispa comprendía que la salvación no venía de afuera, sino de adentro, de la capacidad de conocer y reconocer su propia divinidad. Esta revelación no se enseñaba con palabras simples, sino que debía experimentarse, vivirse, sentirse en cada gesto, en cada pensamiento, en cada instante de la vida cotidiana. Los gnósticos aprendieron a vivir con esta conciencia, a dejar que la luz guiara sus pasos, a permanecer vigilantes frente a los engaños de los arcontes, y a proteger a quienes recién comenzaban a despertar. A través de los siglos, la persecución no pudo extinguir la chispa ni la gnosis. Los textos sagrados que sobrevivieron, los símbolos que perduraron, las enseñanzas que se transmitieron en secreto, todo formaba un mapa invisible que conectaba a quienes buscaban la luz. Era un conocimiento liberador porque no dependía de leyes externas ni de jerarquías, solo de la disposición del alma a despertar y reconocer la chispa divina que habitaba en ella. La gnosis se convirtió así en una fuerza silenciosa pero imparable, capaz de atravesar generaciones, atravesar persecuciones,
atravesar la historia misma, hasta llegar a aquellos que, en algún momento, volverían a encender la luz y continuar el camino que los primeros gnósticos habían iniciado en la penumbra de un mundo dividido entre luz y oscuridad. En la profundidad de su comprensión, los gnósticos llegaron a ver el mundo físico como una creación que, aunque grandiosa en apariencia, estaba marcada por imperfecciones que no podían ser ignoradas. No era la obra de un Dios absoluto y benevolente, sino de un demiurgo, un arquitecto del universo que carecía de la totalidad de la sabiduría y la luz. Este demiurgo, muchas veces retratado con orgullo y ceguera, había dado forma a la materia, a los cuerpos, a los cielos y a los océanos, pero en su trabajo siempre se percibía la torpeza, la limitación, la fragmentación. La creación, aunque tangible y sólida, era un reflejo distorsionado del verdadero mundo espiritual, y aquellos que podían ver más allá de la superficie comprendían que la perfección no residía en lo que se podía tocar ni medir, sino en aquello que brillaba en silencio en el interior de cada ser humano. Por encima de este mundo imperfecto existía el pleroma, un reino de luz y perfección que no podía ser contenido por la materia ni afectado por los arcontes. Allí residían las energías puras del cosmos, inmutables y eternas. Un océano de plenitud donde cada chispa divina encontraba su hogar y su origen. El pleroma no era un lugar físico, sino un estado de totalidad y unidad. Un horizonte de conciencia que aguardaba al espíritu que lograra trascender las limitaciones del mundo material. Para los gnósticos, comprender el pleroma no significaba simplemente imaginarlo. Significaba orientarse hacia él, sintonizar su alma con esa luz, y sentir en cada acto y pensamiento la vibración de algo que existía más allá de lo visible, más allá de los cuerpos y los templos, más allá de las leyes impuestas por los arcontes. Entre la vastedad del pleroma existían los eones, entidades divinas que no eran dioses en el sentido convencional, sino arquetipos de la mente cósmica, patrones de perfección y de conocimiento que resonaban con cada chispa divina en el mundo material. Los eones actuaban como guías, como espejos de lo que cada espíritu podía llegar a ser, mostrando caminos, inspirando descubrimientos y señalando la dirección hacia la plenitud. Cada encuentro, aunque sutil y a menudo interior, con estas entidades era un recordatorio de que la chispa dentro de cada humano estaba conectada con algo mucho mayor, algo que no podía ser destruido por la ignorancia ni por la opresión de los poderes terrenales. Los eones eran los mapas invisibles de un territorio espiritual que debía explorarse con paciencia, discernimiento y valentía. El camino del despertar interior era arduo y exigente. No se trataba de aceptar dogmas externos ni de repetir fórmulas aprendidas de memoria, se trataba de observar, cuestionar y descubrir la luz propia. Cada gnóstico debía enfrentar la confusión, la duda y el miedo, reconociendo que la oscuridad no era enemiga sino un espejo que revelaba los límites que debían trascenderse. El despertar no era un acto instantáneo, sino un proceso de constante autoconocimiento y liberación. Requería introspección profunda, contemplación de los símbolos y el mundo, y un discernimiento que permitiera diferenciar la verdadera chispa de la ilusión, la luz interna de los reflejos engañosos de los arcontes. Parte de este proceso consistía en el rechazo de dogmas y rituales impuestos por instituciones externas. Los gnósticos comprendían que el conocimiento verdadero no podía ser dictado ni sancionado por jerarquías humanas. Cada enseñanza, cada revelación, debía ser experimentada desde dentro, con la propia conciencia como guía. Los rituales impuestos, aunque aparentaban solemnidad y orden, eran a menudo herramientas de control, diseñadas para distraer del descubrimiento interior y mantener a las masas encadenadas a la materialidad. Rechazar estas imposiciones no era un acto de rebeldía superficial, sino un acto de autenticidad, un gesto que afirmaba que la salvación y el conocimiento eran inseparables de la experiencia personal y del discernimiento directo. En este contexto, los gnósticos aprendieron a valorar la experiencia sobre la doctrina, la introspección sobre la obediencia, la percepción sobre la repetición. Comprendieron que cada chispa divina debía ser alimentada por la práctica del conocimiento, por la contemplación del mundo y por la conexión con lo que yacía más allá de la materia. La dualidad del cosmos, con su mezcla de luz y sombra,
Dejaba claro que cada paso hacia la libertad espiritual exigía coraje, paciencia y claridad de intención. Aquellos que transitaban el camino del despertar aprendían a distinguir lo eterno de lo efímero, a reconocer la presencia de los arcontes y sus engaños, y a mantener viva la luz interna que conectaba con el pleroma y los eones. Cada enseñanza gnóstica estaba impregnada de simbolismo y metáforas, no para confundir, sino para enseñar la percepción, la paciencia y el discernimiento. Comprendían que la mente humana necesitaba imágenes, historias y símbolos para captar verdades que no podían ser expresadas con palabras simples. Cada símbolo era un espejo de la realidad más profunda, un puente entre lo tangible y lo intangible, una invitación a mirar más allá de lo que los ojos podían ver. Los gnósticos eran exploradores del espíritu, y el mundo material, con todas sus limitaciones, era el campo de entrenamiento que les permitía desarrollar la conciencia necesaria para reconocer la luz interna. La filosofía gnóstica enseñaba también que el despertar interior no era un destino final, sino un proceso continuo. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas ilusiones y nuevas oportunidades de reconocer la chispa divina. Cada acto de comprensión, cada instante de claridad, era un triunfo silencioso sobre los arcontes y sobre las limitaciones de la materia. La práctica constante de la introspección, la meditación sobre los símbolos, la observación de la propia mente y corazón, permitía al gnóstico fortalecer su vínculo con el pleroma y los eones, y avanzar gradualmente hacia la liberación de la conciencia. El rechazo de los dogmas externos, lejos de ser una negación de lo sagrado, era una afirmación de lo auténtico. Los gnósticos no despreciaban la divinidad, más bien la buscaban en su forma más pura, en la chispa interna que cada ser humano portaba. Cada enseñanza recibida, cada insight experimentado, reforzaba la certeza de que la verdadera sabiduría no podía ser impuesta, sino vivida. La libertad espiritual no dependía de intermediarios ni de ceremonias, sino del despertar de la percepción interna, de la capacidad de mirar más allá de la materia y de reconocer la luz que nunca había dejado de existir dentro del ser. Mientras los siglos avanzaban, esta filosofía y creencia se mantuvo como un hilo invisible a lo largo de la historia, un conocimiento que sobrevivía a la persecución, a la opresión y a la destrucción de textos y templos. Los gnósticos continuaron cultivando el discernimiento, transmitiendo la sabiduría de los eones y el camino hacia el pleroma, recordando a cada generación que la chispa divina era inviolable, que la verdadera luz no podía ser apagada por las sombras de la ignorancia, y que la liberación del espíritu dependía únicamente de la valentía de mirar dentro de uno mismo y de seguir el sendero del despertar, aunque nadie más pudiera comprenderlo. Cada pensamiento, cada gesto y cada símbolo se convirtió en un eco de esa verdad. Los gnósticos sabían que su misión no era evidente para el mundo exterior, que pocos reconocerían la profundidad de su comprensión y que muchos jamás accederían a la luz interna. Pero esa invisibilidad era parte de la prueba, lo que debía perdurar no era la fama ni el poder, sino la chispa que podía encender el conocimiento liberador en cada ser humano. La filosofía gnóstica enseñaba que la eternidad se encontraba en el reconocimiento de esta chispa, en la práctica constante del discernimiento, y en la capacidad de vivir en el mundo sin ser atrapado por sus limitaciones, sin dejar que la materia dictara la medida de la existencia. Los gnósticos comprendieron muy pronto que el verdadero poder no residía en armas, templos o decretos, sino en el conocimiento que cada uno podía despertar en su interior. Cada instante de introspección, cada revelación alcanzada a través de la meditación, la contemplación o la interpretación de los símbolos, se convertía en un acto de resistencia silenciosa contra un mundo que buscaba mantenerlos ciegos y encadenados. Aprender, comprender y recordar la chispa divina era desafiar la autoridad de los arcontes, era subvertir la ilusión que la materia imponía, y era sostener una libertad que nadie podía otorgar ni quitar, la libertad interior. Este conocimiento no se adquiría con facilidad, requería valentía, paciencia y un constante cuestionamiento de lo que todos aceptaban como verdad. Cada descubrimiento era una pequeña victoria, un avance en un sendero que era invisible para quienes no buscaban más allá de lo tangible.
Los símbolos se convirtieron en herramientas esenciales para guiar a quienes transitaban ese camino. La serpiente, a menudo vista con temor por el mundo, era para los gnósticos un recordatorio del poder de la sabiduría y de la renovación, de la capacidad de desprenderse de lo viejo y transformarse. La rosa representaba el misterio del florecimiento interno, la delicadeza y al mismo tiempo la complejidad de la vida espiritual. El pez, símbolo de fluidez y profundidad, evocaba la capacidad de moverse entre las corrientes invisibles del cosmos y de explorar lo desconocido sin miedo. La luz y la sombra eran recordatorios constantes de la dualidad del mundo, la luz que podía despertar la chispa y la sombra que podía esconderla, pero que al mismo tiempo permitía reconocerla. Cada símbolo era un mapa cifrado, un lenguaje secreto que conectaba a los gnósticos con la realidad más allá de la apariencia, y cada uno debía ser comprendido en su totalidad para avanzar en el camino del despertar. Los misterios de la resurrección espiritual constituían la meta final del viaje interior. No se trataba de un renacer físico, sino de un despertar completo de la conciencia, un retorno al pleroma, al origen de la chispa divina. La resurrección no era un evento único ni garantizado, era un proceso que requería perseverancia, discernimiento y una conexión profunda con los eones y la luz interna. Aquellos que alcanzaban estos misterios comprendían que el tiempo, la materia y los límites del cuerpo eran ilusiones que podían trascenderse. Cada paso hacia la resurrección espiritual liberaba al individuo de las ataduras de la existencia material y lo acercaba a una claridad que pocas veces se podía expresar con palabras, pero que se sentía en la totalidad del ser. El cuerpo, por su parte, era entendido como una prisión temporal, una cárcel que limitaba la expresión de la luz interna pero que, al mismo tiempo, ofrecía un espacio para la experiencia y el aprendizaje. Los gnósticos no despreciaban el cuerpo, pero no le otorgaban autoridad, era un vehículo, un laboratorio donde el espíritu podía ejercitarse, comprender sus límites y descubrir la chispa escondida dentro de sí mismo. Reconocer el cuerpo como prisión permitía al gnóstico no depender de él ni ser arrastrado por sus deseos y miedos, y al mismo tiempo trabajar con él como un medio para la transformación interior. En este camino, la comunidad desempeñaba un papel crucial. Ningún gnóstico caminaba completamente solo, los maestros, los iniciados y los compañeros de búsqueda ofrecían apoyo, enseñanzas y protección. La comunidad funcionaba como un tejido de resistencia, un refugio donde el conocimiento podía transmitirse sin riesgo de corrupción ni de persecución inmediata. Cada miembro era responsable de preservar los secretos, de guiar a los que recién despertaban y de fortalecer la chispa en los demás. La lealtad a la comunidad y al camino de la gnosis era una fuerza invisible que resistía la fragmentación, impuesta por los arcontes y la opresión del mundo material. Compartir el conocimiento era, al mismo tiempo, un acto de solidaridad y de estrategia, pues cada chispa despertada contribuía a un río de luz que cruzaba generaciones y continentes, invisible pero siempre presente. En conjunto, estas enseñanzas consolidaban la visión gnóstica, que la libertad y la salvación no se encuentran en la obediencia a leyes externas ni en la acumulación de poder material, sino en la capacidad de despertar la luz interna, de interpretar los símbolos, de comprender la naturaleza de la dualidad y de trascender los límites del cuerpo y de la ilusión. Cada acto de introspección, cada comprensión alcanzada, cada chispa despertada era una revolución silenciosa, un testimonio de que, aunque el mundo material estuviera gobernado por imperfección y arcontes, la chispa divina permanecía intacta, inviolable y capaz de guiar al espíritu hacia la plenitud. En un tiempo donde la historia oficial apenas registraba la voz de los marginados, los gnósticos comenzaron a preservar su conocimiento en palabras que viajaban por senderos invisibles, escondidas de los ojos del poder. El Evangelio de Tomás surgió como un compendio de dichos que no podían ser entendidos superficialmente, sino leídos con la mirada interior, con el discernimiento que sólo la chispa divina podía otorgar. Cada palabra contenía capas de significado. No se trataba de instrucciones externas, sino de llaves hacia la comprensión de la existencia misma. Quien escuchaba o leía estos dichos debía ser paciente, receptivo,
y capaz de trascender la literalidad para percibir los ecos de la luz interna. Allí se hablaba de la libertad del espíritu, de la desconexión con la ilusión de la materia, y de la posibilidad de despertar sin depender de intermediarios ni jerarquías. El Evangelio de María ofrecía otra perspectiva, más íntima y profundamente humana, la visión femenina del despertar espiritual. Esta obra mostraba que la liberación no estaba reservada a unos pocos, ni dependía de la autoridad masculina o de estructuras rígidas de poder. La gnosis podía encontrarse en cada alma, en cada ser que se atreviera a mirar hacia adentro y reconocer la chispa divina. María no era solo un personaje histórico, sino un arquetipo de sabiduría y resiliencia, capaz de guiar a los iniciados a través de la comprensión del espíritu y del cuerpo, recordando que la verdadera libertad nace del autoconocimiento y de la capacidad de cuestionar lo impuesto. Sus palabras eran un faro para aquellos que sentían que el mundo material y las normas externas limitaban la plenitud de su conciencia. A la par de estos evangelios, existían los apócrifos de Judas y otros textos que ofrecían reinterpretaciones radicales de historias conocidas. En ellos se subvertían narrativas dominantes, se cuestionaban autoridades y se ofrecían caminos alternativos hacia la comprensión del universo. Estos textos eran peligrosos para quienes detentaban el poder, porque contenían verdades que desafiaban la obediencia y la sumisión. Sin embargo, para los gnósticos eran herramientas vitales. Cada apócrifo, cada palabra incomprendida para el profano, era un mapa para el despertar, un recordatorio de que la realidad era más compleja de lo que los ojos podían ver y que cada ser humano llevaba en su interior la llave de su propia liberación. Gran parte de la transmisión de la gnosis se realizaba de manera oral. Antes de ser plasmadas en papiros o códices, las enseñanzas circulaban en murmullos, en conversaciones, en rituales simbólicos que solo los iniciados podían interpretar. Los símbolos cifrados, tallados en piedra o dibujados en pergaminos, contenían significados múltiples: serpientes, rosas, peces, luces y sombras que hablaban a quienes sabían mirar más allá de lo evidente. Cada símbolo era un recordatorio de que la luz podía esconderse detrás de la apariencia, que el conocimiento no se entregaba a quien no estaba preparado, y que la interpretación correcta exigía no solo inteligencia, sino una sensibilidad afinada al misterio. El rol de los iniciados y de los maestros secretos era central en esta transmisión. No eran líderes visibles ni figuras veneradas por multitudes, eran guías silenciosos, guardianes de la chispa y del conocimiento. Cada maestro debía discernir a quién podía enseñar, cuándo y cómo, equilibrando la necesidad de expandir la luz con la protección de los textos y símbolos. Los iniciados aprendían a escuchar, a interpretar y a percibir lo que no podía expresarse directamente con palabras, desarrollando una intuición que les permitía comprender la esencia detrás de los signos y enseñanzas. Su relación con los maestros era profunda, marcada por respeto, disciplina y un compromiso que trascendía generaciones. Lo aprendido debía preservarse y transmitirse, pero siempre con prudencia, para que la gnosis no se diluyera ni cayera en manos de quienes no comprendían su verdadero valor. En este proceso, los textos y la tradición oral no eran rivales, sino complementos. Los manuscritos proporcionaban un ancla, un registro tangible que podía sobrevivir al tiempo y a la persecución, mientras que la oralidad permitía flexibilidad, adaptación y un contacto directo con la chispa interna de cada individuo. El conocimiento no era un objeto estático, sino un flujo dinámico que requería participación activa: leer, escuchar, meditar, interpretar y experimentar. Solo a través de esta interacción se podía percibir la plenitud del mensaje gnóstico, entender los matices de los evangelios y apócrifos, y reconocer la voz de los eones y de la luz que habitaba en cada ser humano. Cada texto escondía secretos que podían transformar al iniciado, pero también exigía responsabilidad. Un gnóstico no podía revelar indiscriminadamente las palabras y símbolos, debía medir la preparación del receptor, su capacidad de discernimiento y su compromiso con la verdad. La sabiduría gnóstica era un río subterráneo que no podía ser apresado ni desbordado, y la labor de los maestros consistía en guiar a los discípulos para que bebieran de él con respeto y atención,
descubriendo poco a poco la totalidad del camino interior. A través de los siglos, esta combinación de textos sagrados, tradición oral y maestros secretos permitió que la gnosis sobreviviera incluso cuando los imperios y las iglesias intentaban erradicarla. Cada evangelio, cada apócrifo, cada símbolo cifrado y cada enseñanza transmitida de manera personal contribuía a mantener viva la chispa divina en los corazones de aquellos que buscaban más allá de lo visible. Los gnósticos comprendieron que el conocimiento verdadero no podía ser impuesto ni vulgarizado. Debía ser ganado, experimentado, comprendido y preservado con cuidado, porque en esa chispa interna residía la libertad que los arcontes y la opresión material jamás podrían extinguir. El Evangelio de Tomás enseñaba a escuchar la palabra interna, a discernir la verdad oculta en cada gesto y pensamiento. El Evangelio de María mostraba que la liberación del espíritu era universal y no dependía de estructuras externas. Los apócrifos desafiaban la narrativa común, invitando a reinterpretar la historia y cuestionar la autoridad. La tradición oral y los símbolos cifrados conectaban a los gnósticos con la corriente viva del conocimiento, y los maestros secretos aseguraban que cada chispa despertada se mantuviera intacta y pura. Todo esto formaba un entramado invisible, una red de luz y conciencia que atravesaba generaciones y que continuaba desafiando la oscuridad, la ignorancia y la opresión. Así, los textos y la transmisión del conocimiento gnóstico no eran simples objetos o rituales. Eran armas silenciosas de liberación, instrumentos de resistencia y faros de luz en un mundo que, a menudo, parecía dispuesto a sofocar toda llama que no pudiera ser controlada. Cada manuscrito protegido, cada palabra compartida con prudencia y cada símbolo comprendido en su profundidad fortalecía la chispa interna, y recordaba a los iniciados que la verdadera revolución no se libraba con fuerza, sino con conocimiento, discernimiento y conexión con la luz que nunca había dejado de existir dentro de ellos. En los recovecos olvidados del mundo, donde el polvo cubría los pergaminos y la luz del sol apenas penetraba, los gnósticos escondieron sus manuscritos con celo. Cuevas ocultas en desiertos solitarios, cámaras secretas en monasterios abandonados y bibliotecas olvidadas se convirtieron en depósitos de sabiduría, que no podía ser confiada a ojos curiosos o manos inescrupulosas. Cada códice, cada rollo, cada fragmento de papiro era más que un simple registro. Era un receptáculo de la luz interna, un mapa cifrado hacia la comprensión de la chispa divina, una resistencia silenciosa contra la opresión de los arcontes y los poderes humanos que buscaban borrar toda disidencia espiritual. Los textos descansaban bajo rocas, en paredes ocultas tras bibliotecas comunes, o dentro de cofres que parecían ordinarios para quienes no sabían mirar. Solo los iniciados, entrenados en la interpretación de símbolos y lenguajes codificados, podían encontrar y leer estos tesoros sin desvelar su secreto a los profanos. Los gnósticos desarrollaron sistemas complejos de codificación y simbolismo místico, diseñados no solo para proteger los textos, sino para guiar al iniciado a través de niveles progresivos de comprensión. Cada palabra, cada frase, podía contener significados ocultos, y la interpretación dependía de la percepción interior del lector. Serpientes, rosas, peces, luces y sombras se entrelazaban con cifras, nombres secretos y diagramas que desafiaban la comprensión superficial. Comprender un símbolo no era un ejercicio intelectual únicamente, era un acto de experiencia vivida, de introspección, de resonancia con la chispa divina. Los textos estaban vivos en ese sentido. Exigían participación activa y un compromiso de introspección constante. Cada error en la interpretación podía desviar al buscador, y cada acierto lo acercaba un paso más a la liberación del espíritu. La transmisión de la gnosis a través de los siglos dependió de esta combinación de codificación, oralidad y discreción. Las enseñanzas viajaban de maestro a discípulo, de generación en generación, evitando la atención de poderes externos y resistiendo la persecución. Algunos textos se copiaban en secreto, otros se recordaban de memoria, transmitidos en susurros, en rituales y en ceremonias que parecían ordinarias para los no iniciados. La historia misma se convertía en una aliada de los gnósticos, imperios caían, libros se perdían,
Templos eran destruidos, pero la chispa del conocimiento encontraba nuevas rutas, nuevos custodios y nuevas formas de sobrevivir. La gnosis no estaba confinada a un lugar ni a un tiempo, era un río subterráneo que cruzaba la historia, invisible para quienes no estaban preparados, pero siempre presente para quienes sabían escuchar y percibir. Con el paso de los siglos, los textos gnósticos y su simbolismo influyeron en corrientes de pensamiento que parecían lejanas, pero que compartían la misma búsqueda de conocimiento y perfección interior. La alquimia y el hermetismo medieval, con sus misterios sobre la transformación de la materia y la purificación del espíritu, absorbieron ideas que resonaban con la gnosis. Los alquimistas, trabajando en laboratorios y bibliotecas secretas, sin saberlo a veces, continuaban un legado de exploración espiritual que tenía sus raíces en los gnósticos antiguos. Sus símbolos, fórmulas y rituales, aparentemente orientados a cambiar metales y sustancias, eran también metáforas de la transformación interior, del despertar del espíritu, del descubrimiento de la luz escondida en la materia. Así, la influencia de los gnósticos se propagaba silenciosa, cruzando fronteras geográficas y temporales, tocando a aquellos que buscaban un conocimiento más profundo, más allá de lo evidente. La conexión con sectas esotéricas posteriores se convirtió en un hilo sutil pero poderoso a lo largo de la historia. Grupos que surgieron siglos después, en Europa y el Oriente Medio, encontraron en textos antiguos símbolos y prácticas gnósticas semillas de sabiduría que continuaban la tradición de búsqueda interior y resistencia. Algunas de estas sectas adoptaron directamente símbolos y enseñanzas, mientras que otras reinterpretaron sus principios para adaptarlos a nuevas circunstancias culturales y espirituales. En todos los casos, la chispa de la gnosis sobrevivió, expandiéndose y transformándose, demostrando que la luz interna no podía ser contenida por la historia oficial, por las persecuciones o por las barreras materiales. Los gnósticos comprendieron que la verdadera fuerza de sus textos no residía únicamente en lo que decían, sino en cómo eran transmitidos, interpretados y experimentados. Cada manuscrito escondido en cuevas y bibliotecas era un acto de resistencia, cada lenguaje codificado un desafío a la ceguera impuesta por los arcontes, cada símbolo místico un puente hacia la experiencia directa del espíritu. Su conocimiento viajaba de manera que solo quienes estaban preparados podían recibirlo, asegurando que la chispa no se perdiera ni se confundiera. Era un sistema de protección y expansión a la vez. Los textos sobrevivían a la destrucción porque estaban escondidos, y su significado profundo solo se revelaba a quienes podían comprenderlo verdaderamente. Los iniciados que custodiaron estos textos comprendieron que cada acto de transmisión era sagrado. Enseñar a alguien significaba no solo compartir información, sino despertar la chispa interna, orientar al discípulo a través de los símbolos, guiarlo para que su percepción se expandiera y fortalecerlo contra los engaños del mundo material y los arcontes. La relación entre maestro y discípulo era profunda y compleja, marcada por responsabilidad y respeto, y cada lección debía ser absorbida y vivida antes de pasar al siguiente nivel. Esta pedagogía secreta aseguraba que el conocimiento permaneciera intacto y eficaz, capaz de atravesar siglos y llegar a nuevas generaciones sin perder su esencia. Así, a través de la historia, los gnósticos lograron tejer una red de conocimiento que, aunque invisible a los ojos del poder, se extendía por continentes y eras. Sus manuscritos escondidos, sus símbolos codificados, su tradición oral y la dedicación de los maestros secretos aseguraban que la chispa divina no se apagara, que la gnosis sobreviviera a la persecución, y que cada ser humano dispuesto a buscar pudiera encontrar el camino hacia la liberación interior. Cada códice, cada símbolo y cada enseñanza era un testimonio silencioso de la resistencia y de la perseverancia de quienes entendieron que la verdadera libertad no reside en lo exterior, sino en el conocimiento que despierta la luz que habita dentro de cada alma. En los primeros siglos de la Era Común, cuando los templos se levantaban con pompa y los sacerdotes reclamaban la autoridad de una verdad única, los gnósticos se encontraron frente a un enemigo formidable, la Iglesia oficial. No se trataba solo de un poder religioso, sino de una maquinaria organizada que dictaba qué palabras podían decirse,
qué textos podían circular y qué mentes podían pensar libremente. Cada evangelio oculto, cada símbolo descifrado, cada chispa despertada en un corazón humano era percibido como una amenaza. Los gnósticos no buscaban la confrontación directa. Sabían que la fuerza bruta y la imposición de dogmas podían aplastar cuerpos y libros, pero no podían destruir la luz interior que un iniciado bien entrenado llevaba consigo. Sin embargo, la persecución fue real y feroz, arrestos, exilios, quema de textos y acusaciones de herejía marcaron la vida de quienes desafiaban la autoridad religiosa con la simple fuerza de la sabiduría interna. Ante tal amenaza, los gnósticos desarrollaron tácticas de ocultamiento y adoptaron seudónimos para proteger a sus maestros y discípulos. Un nombre podía ser un arma o una condena, por ello, los iniciados recibían nombres secretos que solo los miembros de su comunidad conocían. Las enseñanzas se transmitían a través de códigos y metáforas que confundían a los inquisidores y resguardaban la esencia del mensaje. Los maestros eran sombras que caminaban entre las ciudades, templos y mercados sin ser reconocidos, impartiendo sabiduría con gestos, palabras enigmáticas y símbolos que pasaban desapercibidos para quienes no estaban preparados. Cada encuentro, cada lección, cada susurro compartido era un acto de valentía, porque un error podía significar la persecución o la pérdida de conocimientos acumulados durante generaciones. La destrucción de textos y bibliotecas fue una constante amenaza que los gnósticos enfrentaron con ingenio y paciencia. Manuscritos se escondían en urnas selladas bajo tierra, en paredes falsas dentro de bibliotecas, en cofres cifrados que parecían comunes. Algunos textos eran copiados de memoria, pasando de un iniciado a otro sin dejar rastro físico, asegurando que la gnosis sobreviviera incluso cuando la materia que la contenía era destruida. Cada pérdida era dolorosa, pero también un recordatorio de que el verdadero conocimiento no residía en el papel ni en la tinta, sino en la experiencia interna de quienes lo recibían y vivían. La resiliencia de la gnosis estaba asegurada no por la protección de templos, sino por la fuerza del espíritu humano que no podía ser contenido ni por fuego ni por espada. En las leyendas que circulaban entre comunidades, se hablaba de refugios secretos en catacumbas y montañas. Allí, escondidos del ojo inquisidor, los gnósticos mantenían viva la chispa del conocimiento, celebraban rituales simbólicos y transmitían enseñanzas de manera segura. Las catacumbas subterráneas ofrecían un espacio donde los murmullos podían ser escuchados sin riesgo, donde los símbolos podían dibujarse en paredes sin ser destruidos, y donde los iniciados podían practicar el despertar interior sin interferencias. Las montañas remotas ofrecían aislamiento y protección, y sus refugios secretos se convirtieron en centros de resistencia silenciosa, conectando generaciones de buscadores a través de espacios y tiempos que escapaban a la vigilancia del poder. Estas leyendas no solo hablaban de lugares físicos, sino de la persistencia de la luz interior y de la fuerza de comunidades decididas a sobrevivir, a pesar de los riesgos y las pérdidas. La resistencia intelectual frente al dogma se convirtió en el corazón de la lucha gnóstica. No se trataba de un enfrentamiento con espadas, sino de una batalla en la mente y el espíritu. Cuestionar las verdades aceptadas, interpretar los símbolos, descubrir la chispa interna y enseñar a otros a hacer lo mismo. Cada gnóstico que comprendía la dualidad del mundo y la naturaleza imperfecta del demiurgo estaba desafiando silenciosamente la autoridad impuesta por la Iglesia oficial. La educación interna, la interpretación personal de los textos, la meditación sobre los símbolos y la práctica del discernimiento eran todas formas de resistencia que protegían al espíritu de la sumisión y de la ignorancia. Este tipo de lucha no dejaba huellas visibles, pero era poderosa. Cada conciencia liberada era un triunfo silencioso sobre los intentos de controlar la mente y el corazón humanos. Incluso cuando la persecución alcanzaba niveles extremos, con quemas públicas y juicios que pretendían marcar el miedo en la población, la gnosis encontraba maneras de sobrevivir. Los gnósticos comprendían que el conocimiento verdadero no podía ser erradicado, porque residía en el espíritu y no en la materia. Cada acción para ocultar, proteger o transmitir enseñanzas era un acto calculado, un equilibrio entre riesgo y preservación, y cada victoria,
por pequeña que pareciera, mantenía viva la llama de la libertad interior. La resistencia no era solo supervivencia física, sino también la preservación de una filosofía que reconocía la chispa divina y la luz interna como lo más valioso del ser humano. A través de los siglos, la estrategia de los gnósticos combinó sigilo, creatividad y sabiduría. Los maestros secretos guiaban a los iniciados en cómo protegerse, cómo esconder textos, cómo interpretar símbolos y cómo mantener la práctica espiritual viva, incluso en medio del miedo y la opresión. Cada comunidad secreta era un nodo de luz, un punto de resistencia que se conectaba con otros nodos a través de manuscritos, símbolos y tradición oral. Esta red invisible permitía que la gnosis cruzara fronteras geográficas y temporales, sobreviviera a imperios y persecuciones, y continuara despertando chispas en quienes estaban listos para recibirlas. La persecución fortaleció, en cierto sentido, la disciplina gnóstica. Los riesgos obligaban a la concentración, a la introspección, a la valoración del conocimiento como algo sagrado y frágil. Cada símbolo comprendido, cada texto descifrado, cada enseñanza transmitida se convertía en una victoria de la mente sobre la opresión, de la luz sobre la oscuridad, de la chispa interior sobre las limitaciones externas. La historia de los gnósticos muestra que la resistencia no siempre se manifiesta en confrontación abierta, a veces, es silenciosa, íntima y persistente, y su poder radica en la capacidad de perdurar a través del tiempo, invisibles para el mundo, pero inviolables para el espíritu. En el transcurso de los siglos, esta resistencia intelectual y espiritual se convirtió en un legado que trascendía los límites de la época y de la geografía. Los gnósticos enseñaron que no bastaba con esconder los textos o sobrevivir físicamente. Era necesario cultivar la libertad interior, preservar la capacidad de discernimiento y transmitir la gnosis de manera que continuara iluminando a quienes estuvieran preparados para recibirla. Cada comunidad, cada maestro, cada iniciado contribuyó a este río de luz que continuaba fluyendo. Incluso cuando las ciudades caían, los templos eran destruidos y las bibliotecas incendiadas. La chispa interna era indestructible, y la resistencia gnóstica se convirtió en una prueba viva de que la luz interior, una vez despertada, no puede ser sofocada por la fuerza, la persecución o el dogma impuesto. Así, los gnósticos sobrevivieron como sombras luminosas en la historia, invisibles pero persistentes, llevando consigo textos, símbolos y tradiciones que desafiaban la opresión. Cada encuentro secreto, cada códice escondido, cada interpretación cuidadosa de símbolos era un acto de resistencia, un mensaje de que la verdadera libertad no se encontraba en obedecer, sino en conocer, discernir y despertar la chispa divina que habita en cada ser humano. La persecución no logró extinguir la gnosis, al contrario, la refinó, la fortaleció y la convirtió en una fuerza silenciosa que continuaría guiando a los buscadores a través de los siglos, recordándoles que la luz interna no depende del mundo exterior para brillar. Los gnósticos comprendieron muy pronto que la búsqueda de la verdad interior no estaba exenta de peligros, y que la chispa divina dentro de cada ser podía convertirse en un motivo de persecución. Muchos enfrentaron el martirio, no como un accidente de la historia, sino como consecuencia inevitable de sostener un conocimiento que el mundo exterior consideraba subversivo. Entregar la propia vida por preservar la luz interior se convirtió en un acto supremo de fidelidad a la gnosis. Cada sacrificio, cada persecución sufrida, no era en vano, sino que fortalecía la corriente de sabiduría que atravesaba generaciones. El martirio no era un gesto heroico en términos de gloria mundana, sino una manifestación de resistencia silenciosa y profunda, un recordatorio de que la libertad espiritual no podía depender del favor de los poderosos ni de la aceptación social. Cada gnóstico que enfrentaba el riesgo de muerte mantenía viva la certeza de que la chispa interna era indestructible, y que su preservación era más importante que la seguridad del cuerpo físico. En paralelo, la adaptación se convirtió en una herramienta vital para sobrevivir en contextos hostiles. Las comunidades gnósticas aprendieron a camuflar su existencia dentro de sociedades que a menudo no podían comprenderlas. Se integraban en la vida cotidiana, adoptando oficios, costumbres y apariencias ordinarias,
mientras mantenían sus enseñanzas y rituales en secreto. Esta estrategia no era traición al conocimiento, sino su salvaguarda. La luz interna debía sobrevivir incluso cuando las condiciones externas eran adversas. La adaptabilidad permitió que la gnosis continuara fluyendo, escondida pero intacta, llegando a nuevas generaciones y permitiendo que el fuego del despertar no se extinguiera bajo la presión de los imperios, templos o inquisidores. El simbolismo secreto en arte y arquitectura fue otro medio de resistencia y transmisión de conocimiento. Iglesias, capillas, frescos y esculturas podían esconder mensajes gnósticos que pasaban desapercibidos para quienes no poseían la sensibilidad adecuada. Una serpiente tallada en un pilar, una rosa oculta en un vitral, figuras geométricas codificadas en mosaicos o techos artesonados. Eran recordatorios invisibles de la luz interna y de la existencia de un conocimiento más profundo. Cada obra de arte podía ser leída como un libro secreto, un canal de comunicación entre iniciados y un medio para mantener viva la chispa del despertar. La arquitectura, con sus arcos, pasadizos y cámaras ocultas, también se convirtió en un lenguaje codificado. Espacios aparentemente ordinarios contenían señales que guiaban a quienes sabían mirar, permitiendo que los gnósticos se reunieran, enseñaran y preservaran su tradición sin ser descubiertos. Los ecos de la gnosis resonaron a lo largo de la historia, infiltrándose en sociedades ocultas, fraternidades esotéricas y órdenes que buscaban el conocimiento más allá de lo evidente. Aunque muchos de estos grupos posteriores reinterpretaron o adaptaron los principios gnósticos, la esencia permaneció: la búsqueda de la chispa interna, la comprensión del mundo más allá de la materia, y la necesidad de preservar la libertad interior frente a la autoridad impuesta. La gnosis se convirtió en un hilo invisible que conectaba distintas épocas, culturas y movimientos, recordando que la luz interior no podía ser erradicada, y que cada iniciación, cada enseñanza y cada símbolo compartido contribuía a mantener vivo un legado que trascendía la historia oficial y los intentos de control externo. La invisibilidad se consolidó como una herramienta de supervivencia. Los gnósticos comprendieron que la luz más poderosa no necesitaba ser ostentosa ni reconocida. Su fuerza residía en su permanencia silenciosa, en su capacidad de atravesar siglos sin ser destruida. Ser vistos podía significar peligro, por lo que la discreción se convirtió en virtud y en estrategia. Enseñar a quienes estaban preparados, proteger los textos y símbolos, y moverse entre las sombras del mundo material permitía que la gnosis perdurara. La invisibilidad no era pasividad, sino acción deliberada. Era un escudo que preservaba la corriente de conocimiento y un método para asegurar que la chispa divina continuara guiando a los buscadores a lo largo del tiempo. Los sacrificios, la adaptación, el simbolismo oculto, la influencia silenciosa en fraternidades y la invisibilidad estratégica formaron un entramado que aseguraba que la gnosis no se extinguiera. Cada gesto, cada decisión y cada comunidad secreta contribuía a un río de luz que fluía bajo la superficie de la historia. Incluso cuando la persecución parecía aplastarlo todo, el espíritu gnóstico encontraba formas de sobrevivir y expandirse, demostrando que la verdadera libertad y la sabiduría interior no dependen del reconocimiento externo ni de la seguridad del mundo físico, sino de la fuerza silenciosa de la chispa divina que habita en cada ser humano. A medida que los siglos avanzaban y las persecuciones cesaban o se transformaban, la influencia de los gnósticos comenzó a emerger de manera más sutil pero profunda, dejando un legado que no podía captarse fácilmente con la mirada superficial de la historia oficial. Durante el Renacimiento, cuando Europa despertaba de siglos de rigidez dogmática, artistas, filósofos y alquimistas encontraron ecos de la gnosis en las obras que exploraban la relación entre el espíritu y la materia, la perfección de la luz interna y la búsqueda del conocimiento oculto. El simbolismo secreto, los códices antiguos y la tradición oral que los gnósticos habían preservado inspiraron a pensadores que, aunque no siempre reconocían la fuente original, incorporaron esas ideas en un florecimiento cultural que desafiaba la autoridad absoluta del conocimiento oficial. Las artes plásticas, la arquitectura, los tratados filosóficos y las reflexiones literarias comenzaron a resonar con la misma corriente de búsqueda.
interior que los gnósticos habían cultivado durante siglos de invisibilidad. La influencia de la gnosis se extendió también a las corrientes esotéricas modernas, a través de sociedades como los Rosacruces, grupos de alquimia y la masonería, que encontraron en los símbolos, textos y enseñanzas gnósticas un fundamento para sus propias prácticas de desarrollo interno y filosófico. Cada rosa, cada laberinto, cada símbolo oculto en templos y manuscritos evocaba el mismo principio, que la verdad más profunda no podía imponerse desde fuera, sino que debía descubrirse, experimentarse y vivirse. Las fraternidades esotéricas, a su manera, continuaron la tradición de los gnósticos, preservando la idea de que el conocimiento verdadero es liberador, que la libertad interior y la chispa divina no dependen de jerarquías ni dogmas, y que el despertar personal es el camino más seguro hacia la comprensión del universo y de uno mismo. Los gnósticos, en este sentido, pueden verse como precursores de un pensamiento crítico y filosófico que desafiaba la aceptación acrítica de las verdades impuestas. Su insistencia en la introspección, la interpretación personal de los símbolos, y la duda constructiva frente a la autoridad establecida, anticipaba lo que siglos después sería considerado el ejercicio de la razón y de la reflexión filosófica. La gnosis no buscaba uniformidad ni obediencia, sino despertar interior, no imponía rituales ni dogmas, sino que invitaba a cada ser a reconocer su propia chispa y a comprender la dualidad de la materia y el espíritu. En este sentido, cada gnóstico era a la vez pensador, filósofo y alquimista de su propia existencia, explorando los secretos del cosmos y del ser humano con libertad y profundidad. Esta tradición también llevó a la relectura de mitos antiguos bajo la óptica gnóstica. Historias de dioses, héroes y creaciones fueron reinterpretadas como alegorías del despertar del espíritu, del enfrentamiento con la materia imperfecta y del viaje hacia la liberación interior. Los arcontes se convirtieron en metáforas de las limitaciones que el mundo impone sobre la conciencia, mientras que los eones y el pleroma simbolizaban estados de perfección, armonía y luz interior a los que cada ser podía aspirar. Los mitos dejaron de ser relatos literales para transformarse en mapas del alma, guías para quienes deseaban recorrer los caminos del conocimiento oculto y descubrir la chispa divina que habita en cada uno. La reinterpretación gnóstica no destruía las historias antiguas, sino que las enriquecía, revelando capas profundas de significado que sólo podían percibirse con la mirada interior. En el núcleo de todo, la gnosis se manifestó como experiencia interior más que como dogma. Los textos, símbolos, comunidades y tradiciones no eran fines en sí mismos, sino instrumentos para despertar la conciencia, para comprender la dualidad de la existencia y para guiar al ser hacia la luz que habita en su interior. La verdadera enseñanza gnóstica no estaba en memorizar palabras, sino en vivirlas, no en obedecer reglas externas, sino en experimentar directamente la chispa divina y la liberación que trae el conocimiento profundo. Cada gnóstico que alcanzaba un nivel de comprensión se convertía en un faro silencioso para otros, un punto de luz en el vasto río de la historia que seguía fluyendo, invisible para muchos pero presente para quienes buscaban la verdad más allá de la apariencia. El legado gnóstico se consolidó así a través del tiempo, su influencia permeó el pensamiento, el arte y la filosofía, dejó marcas en sociedades esotéricas y en corrientes de conocimiento oculto, y mostró que la búsqueda de la verdad interna puede sobrevivir a persecuciones, censuras y siglos de olvido. Los gnósticos enseñaron que la chispa divina no depende de estructuras externas ni de reconocimiento social, sino de la experiencia, la introspección y la comprensión personal. Su historia es una prueba de que la luz interior, una vez despertada, puede atravesar los siglos y tocar incluso a quienes no conocen su origen, guiando a la humanidad hacia la libertad interior, la sabiduría y el misterio eterno. Así, desde los textos escondidos en cuevas hasta los símbolos secretos en templos renacentistas, desde los maestros ocultos que guiaban iniciados hasta las fraternidades modernas que conservan ecos de su sabiduría, la gnosis permanece como un río subterráneo de conocimiento y luz. Invisibles a los ojos del poder y de la historia oficial, los gnósticos mantuvieron viva la certeza de que el despertar interior es posible, y que la chispa divina en cada ser humano puede iluminar incluso los lugares más oscuros del mundo.
Su legado no es dogma, no es autoridad ni jerarquía, sino experiencia, introspección y la promesa de que la luz interior nunca puede ser extinguida. A través de los siglos, la presencia de los gnósticos se mantuvo oculta pero palpable, infiltrándose silenciosa en movimientos de pensamiento libre y en corrientes filosóficas que cuestionaban lo establecido. Sus enseñanzas, aunque a menudo disfrazadas o reinterpretadas, resonaban en la filosofía crítica, en la literatura que desafiaba dogmas y en prácticas esotéricas que valoraban la libertad interior por encima de la obediencia externa. En cada acto de curiosidad auténtica, en cada búsqueda de significado que trascendía la apariencia, se podía percibir el eco de la gnosis, la huella invisible de quienes habían decidido preservar la chispa divina incluso frente a la persecución y la censura. La mística femenina ocupó un lugar central en esta corriente de conocimiento, especialmente a través de la figura de Sofía, símbolo de sabiduría, intuición y conexión con la luz interna. Sofía representaba la guía silenciosa que conducía al ser humano hacia la comprensión de su propia divinidad, la manifestación de la chispa que reside más allá de la materia y del engaño del demiurgo. En muchas tradiciones gnósticas, la reverencia a Sofía no era un culto externo, sino un reconocimiento interno de la sabiduría inherente, de la voz de la intuición que señala el camino hacia la liberación espiritual. Su presencia recordaba que la gnosis no era un privilegio masculino ni un conocimiento limitado a jerarquías visibles, sino una experiencia universal y profundamente personal. La pregunta eterna que atravesó toda la historia gnóstica continuó viva. ¿Puede la humanidad despertar a la luz interna, liberarse de la ilusión de la materia y reconocer la chispa divina que habita en cada ser? Esta cuestión no tenía respuesta sencilla ni inmediata. Era un desafío que requería introspección, valor y voluntad de explorar más allá de lo conocido. Cada gnóstico, cada iniciado, cada maestro silencioso trabajaba para mantener viva esta pregunta en la conciencia de quienes buscaban más que seguridad o riqueza, quienes buscaban conocimiento y verdad interior. La pregunta misma se convirtió en un ritual, en un ejercicio constante de discernimiento y de despertar. Un recordatorio de que la liberación y la iluminación dependen de la experiencia directa y de la decisión de mirar dentro de uno mismo con sinceridad y valentía. Los símbolos y rituales que los gnósticos preservaron sobrevivieron a lo largo de la historia como enigmas culturales, escondidos a plena vista en arte, arquitectura, literatura y prácticas esotéricas. Cada símbolo, cada gesto, cada palabra cifrada era un canal hacia la gnosis. Una invitación a mirar más allá de la superficie y descubrir la luz interior. Desde las serpientes que representaban sabiduría y transformación, hasta las rosas que evocaban perfección y plenitud, los símbolos funcionaban como llaves silenciosas, accesibles solo a quienes estaban dispuestos a interpretar, meditar y experimentar. Los rituales, aunque muchas veces adaptados o reinterpretados, mantenían la esencia de la enseñanza: conectar al ser con la chispa interna, trascender la materia y reconocer la libertad que yace dentro de cada individuo. En el cierre épico de esta historia, se comprende que los gnósticos nunca desaparecieron. Aunque sus nombres, textos y comunidades pudieron ser ocultos, perseguidos o malinterpretados, su esencia vive en quienes buscan la verdad más allá de la materia, en quienes cuestionan lo impuesto, en quienes descubren la luz dentro de sí mismos y reconocen la chispa divina que los conecta con el pleroma y con la perfección espiritual. La gnosis es una corriente que atraviesa siglos y continentes, un río invisible que sigue fluyendo en las mentes y corazones de aquellos que se atreven a mirar más allá de la apariencia, a escuchar la voz interna, y a vivir en la búsqueda constante de la libertad, la sabiduría y la luz que nunca puede ser apagada. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.